Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Ira Rocha y recuerda que este es tu programa Conócete, tu programa de reflexión, en donde hoy vamos a estar hablando sobre el yo ideal. Sin embargo, sí quiero darte ciertas alertas, ¿ok? El yo ideal va junto con los vacíos existenciales. Entonces vamos a hablar de el yo ideal y cómo ese yo ideal muchas veces lo único que está haciendo es crear un personaje y una ficción de los vacíos que muchas veces no queremos ver. Si tú crees que el yo ideal tiene que ver nada más con alcanzar una meta, una posibilidad para una mejor versión, eso muchas veces lo único que logra es frustración, cansancio, desconfianza y un sentido de insuficiencia que nos aleja de nosotros y lejos de generar confianza, lo único que hace es vivirnos a través de apariencias. Vamos a estar explorando eso, pero también vamos a descubrir también que ese yo ideal, cuando nosotros realmente lo transformamos en un anhelo por generar un estado de sabiduría, lo que nosotros logramos ya no es alejarnos de nosotros, sino encontrarnos. Así que te invito a que reflexionemos, pero también para que notemos cuáles son aquellas estructuras, aquellas herramientas que nos sirven para acercarnos más a nosotros mismos y a través de eso validar nuestras experiencias, nuestras necesidades, generar un estado de honestidad, de congruencia y acercarnos no a un yo ideal, sino a nuestra propia sabiduría y desde ahí darnos cuenta quiénes somos y también qué es lo que queremos lograr, pero ya no como un estado idealizado, ya como una necesidad, en lugar de una necesidad emergente. Te voy a compartir algunas reflexiones. Tú te des cuenta si vives en el yo ideal o si realmente vives dentro de estado o existencia auténtica. Empezamos entonces con esto, empezamos con la y sobre todo con lo que quiero empezar. Ya sabes que quiero cada vez más trabajar estos programas, historias mías, historias de vida, que generen también un estado de relacionalidad, de empatía, en donde te das cuenta que aunque yo estos temas, que aunque yo digamos, trato, porque a veces no es suficiente, de convivir con todas estas cosas que te comparto, no siempre lo logro. A veces me equivoco y a veces también me cuesta trabajo, pero el hecho de que lo reflexionen contigo también es a ayudarte y acompañarte con aquellas cosas que no me funcionaron a mí, para que por favor no lo vayas a hacer y también para que tú busques tus propias estrategias si no te fías, porque lo importante aquí no es que yo quiera ayudarte, sino invitarte a la reflexión y como lo he dicho en varios programas, a una reflexión que no solo abarca la parte racional. Cuando hablo de reflexión, hablo del acto que nos convoca a voltear a vernos, como si fuera la luz que reflexiona en una superficie y ahí rebota. Lo que nosotros estamos haciendo es estructura, cuando yo me reflexiono a verme, pero no solo en un sentido racional, sino también en un sentido integral, corporal, emocional e incluso espiritual, en donde yo abarque sensaciones, los sentimientos, las emociones, las necesidades y también me dé cuenta a través de esa reflexión estoy siendo. Y lo que te quiero compartir, porque seguramente si tú googleas aquí en el programa Glafira Rocha Yo Ideal, vas a encontrar otros programas que de hecho son desde hace 5 o 6 años más o menos, en donde es muy probable que yo me vaya a contradecir con todo lo que te estoy diciendo acá. Y eso tiene que ver porque yo misma estoy en proceso de búsqueda y en esa búsqueda y es lo que yo te voy compartiendo algunas veces, que si alguien se pusiera a revisar la diferencia
de hace 6 años, porque al principio cuando empecé a grabar esto se llamaba Escribe tu vida, luego simplemente fue Glafira Rocha y ahora es Conócete. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo misma hasta he tenido intención de estar cambiando el nombre al programa porque me voy acomodando de nuevas formas y eso sí abierta al cambio, aunque a veces me cueste trabajo. Y eso es lo que te quiero compartir, que muchas veces lo que a mí me ocurre es que puedo no estar de acuerdo con la Fira del pasado, con mi yo del pasado, aunque eso no quiere decir que no respete lo que yo creía en aquel entonces. Yo consideraba que tenía que ver una meta que había que alcanzar, que esforzarse, lograr una mejora de uno mismo a través del esfuerzo, a través de echarle ganas. Y lo que yo te compartí a lo mejor le funcionó a personas porque lograron ese estado de idealización en donde, digamos, fueron congruentes, donde yo incluso funcionaba como una motivadora, pero también me empecé a dar cuenta que eso podía funcionar aún que necesariamente era profundo. Seguía siendo desde una inautenticidad, como Heidegger le llama, a dos estados del ser. Uno es el auténtico y otro es el inauténtico. Y no quiere decir que uno sea mejor que el otro, y no quiere decir que lo que yo te compartía para una experiencia inauténtica o a lo que también consideramos desde Sofía sapiencial, yo superficial, no sea importante, ¿ok? Sino que ahora el objetivo que yo busco no es quedarme en esa superficie, sino muy por el contrario es llegar a una estructura mucho más auténtica que me lleve a un estado profundo en donde yo descanse, me sienta plena y que vaya también dándome cuenta, sigo siendo otra vez mencionando a Heidegger, un ser en el mundo y este ser en el mundo va y viene en estado de inautenticidad, disciplicidad. A ver, yo espero se esté quedando bien grabado porque fíjense, me está mencionando la red, voy a buscar otra red. eh, en mi saloncito de meditación y otras veces le pido el estudio a mi pareja. Entonces, bueno, me voy rolando por toda la casa para que también me vayan conociendo, pero me regreso. Me voy a detener un poquito para compartirles que justo el estado ideal está en esa medianía entre una existencia auténtica y una existencia inauténtica. Y desde una existencia inauténtica somos seres arrojados en el mundo, en donde llegamos a este mundo estructurado y hay requerimientos. Y este mundo, a través de esos requerimientos, lo que nos está señalando y a veces nos mete prisa y a veces nos mete inseguridades, porque necesitamos corresponder a los ideales sociales. Y entonces, ¿qué ocurre? A veces no vamos a corresponder a esos ideales porque no tienen que ver con mi condición de vida, pero yo voy a luchar y a generarme un estado de esfuerzo, a lo mejor tan impactante, que si yo no logro esa idealización, les decía hace un rato, me voy a frustrar. Y entonces, ¿qué ocurre? Me sigo quedando en un estado de inautenticidad. Otra vez, esto no significa que una cosa sea mejor que la otra. Entonces, déjenme compartirles una diapositiva, a ver si me acomodo acá porque justamente tengo la computadora en una superficie que está muy alta y no me deja buscar las diapositivas. Espérenme, acá estoy, las voy a encontrar, voy a buscar la diapositiva para que empecemos con esto. Ok, ahora sí, les voy a compartir diapositiva. Y vamos a ver, esta diapositiva se las he compartido en otros programas. Aquí está, que nosotros tenemos dos modos de ser en el mundo. Un modo de ser inauténtico y un modo de ser auténtico. El modo de ser inauténtico
nos lleva justo a corresponder a ideales que no necesariamente nosotros elegimos conscientemente. Son modos de existir y por eso vamos de uno al otro. Hay una conciencia disminuida. ¿Esto qué significa? No me reflexiono, no volteo a verme, no estoy tomando en cuenta cuál es mi necesidad genuina. En un ratito les voy a compartir la diferencia desde una necesidad genuina, auténtica, a una necesidad que es mucho más emergente, funcional, pero que es inauténtica. Sirven para diferentes circunstancias y hay que darnos cuenta en dónde estamos. Sin embargo, yo desde la Glafira del pasado, lo que yo les compartía era cómo lograr ese estado de idealización sin una conciencia tan clara, pero sí tal vez echándole ganas para lograr objetivos. ¿Eso está mal? No me parece, sin embargo, no es algo que ahora esté buscando y lo que yo les comparto es mi propia existencia. Lo que yo busco conscientemente es estarme habitando más desde este modo auténtico, aunque no lo logro del todo, porque ese modo auténtico a veces es muy, digamos, instantáneo, va y viene, pero sí la conciencia se va incrementando. Entonces, cuando yo estoy, no sé si ustedes lleguen a ver aquí la flechita, pero si se fijan entre una columna y otra, hay un vacío. Lo que genera el hecho de yo querer corresponder a un estado idealizado, ahí salió, digamos, aquí es donde está el yo ideal en el estado inauténtico, lo cual no necesariamente esté mal, como les digo, pero tiene una búsqueda diferente, es que acá lo que va a provocar es que yo, por más que quiera alcanzar ese estado ideal, me voy a sentir vacío. ¿Por qué? Porque yo me estoy alejando de este modo de autenticidad. Y cuando yo me alejo de ese modo de autenticidad, fíjense lo que hay en medio entre una y otra. Hay un vacío. Aquí hay vacíos existenciales. ¿Cuáles son esos vacíos existenciales? Que empiezo a perderme en el chisme, como está aquí al final, en las necesidades de los otros, no en las mías. Empiezo a evitar un estado de profundidad conmigo y quiero llenar esos vacíos, pero realmente el vacío ontológico o profundo que yo tengo es que me estoy perdiendo a mí misma a través de no estar experimentando, por lo menos de manera ocasional, que aunque lo ideal es que cada vez ideal, fíjense, no lo estoy usando en este sentido del yo alejado, sino digamos de una necesidad genuina, es estar cada vez más en este estado, digamos, de conciencia, en este estado de existencia poética, en donde yo me doy cuenta que hay descanso en un estado de plenitud, que no quiere decir de alegría, de felicidad permanente, sino justamente en un estado en donde yo me doy cuenta quién soy. Pero cuando yo me quedo en ese yo ideal, lo único que pasa es que estoy cumpliendo requerimientos sociales. Incluso yo te invitaría en este momento, ¿cuál es ese yo ideal? Imagínate desde ese yo ideal. Incluso yo en algunos programas hasta hacía ejercicios en donde te visualizabas como ese yo ideal, pero ¿saben qué? Ahí seguimos en ese estado de inautenticidad. La vida del pasado se quedaba ahí, aunque yo ya había hecho una tesis sobre esto, pero no estaba experimentando esta necesidad genuina. Tuvieron que pasar 6, 7 años o más para yo decir hoy, a ver, detente, experimenta una necesidad genuina y mi necesidad genuina ahorita es estar de alguna manera revisando, como diría la filósofa Mónica Caballé, a quien de un tiempo acá tomo mucha referencia, pues como ya les he dicho, pero para quien no lo sepa, es mi maestra, estoy estudiando una formación con ella y pues digamos que desde su mirada he podido ver la mía y me ha acompañado muchísimo y por eso es que me gusta de alguna manera honrar su trabajo a través de lo que yo les comparto a ustedes. Entonces veamos, cuando yo me quedo
en ese yo ideal, pues a lo mejor lo que hacía yo antes era genera esta visión de ti mismo como si ya lo estuvieras viviendo, pero seguía siendo un personaje. ¿Está mal? No, pero la función era diferente. Podía lograr pequeñas cosas en ese estado idealizado, pero no borraba los vacíos. ¿Ok? Había logros en ese estado de inautenticidad, pero a lo mejor esos mismos logros llegaban a un estado de vacío mucho más profundo y me alejaban de mi autenticidad. Y lo que ahora vemos es que ese yo ideal es una falacia, que ese yo ideal es una ficción porque viene de los requerimientos sociales, de cumplir un rol, de un sentido de pertenencia, en donde al no acercarme a que el otro me acepte, lo único que hago es que dejo de aceptarme a mí porque me siento insuficiente y desde ahí nace lo que llamamos el síndrome del impostor, que si quieres saber más, por acá también dejé un programa en donde hablo, creo que fue el año pasado, antepasado, donde hablé sobre el síndrome del impostor. Googleale por ahí, Glafira Rocha, síndrome del impostor, y te va a salir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos va alejando cada vez de nosotros ese yo ideal, porque es un yo que sigue estando en la superficie. Y entonces, ¿qué pasa? Todo el tiempo lo que estoy buscando es ser alguien. Estoy buscando ser alguien, quiero ser alguien, quiero ser alguien. Y entonces, ¿qué pasa? Por querer ser alguien, dejo de ser realmente este fondo genuino que me abraza. ¿Y qué pasa? Lo que empieza a ocurrir es que hay un cansancio permanente. Estoy referenciando a Byung-Chul Han en la Sociedad del Cansancio, así se llama su pequeño librito, que también hago mucha referencia de él, porque me ayuda a complementarlo con esta filosofía que es una filosofía perenne que nos invita a regresar a ese estado de autenticidad y también referenciando a Heidegger. Pero ¿cómo puedes llevar esto al día a día? Primero, te decía hace un rato, date cuenta qué tan alcanzable es ese yo ideal y si estás solo vinculado a una necesidad de ser alguien porque te sientes minimizado y pequeño o pequeña. Si eso te está ocurriendo es que sigues viviendo de este lado en donde corres el riesgo de tapar esos vacíos existenciales que vas a querer llenar muchas veces con objetos. Entonces, desde esos vacíos existenciales, cuando tú no logras ese ideal, que por cierto, luego lo que nos ocurre, a ver si tengo tiempo y les comparto esto de manera más profunda, lo que ocurre es que cuando logras ese yo ideal, lo que empieza a ocurrir es que estás ahí en el presente, pero ya estás pensando en otro yo ideal en el futuro. Entonces, lo que nos ocurre es que ni siquiera disfrutamos el logro. Ah, yo me imaginaba en algún momento dar charlas, ¿no? Por ejemplo. Y ya que las doy, resulta que ahora ya no quiero dar charlas, ahora quiero empezar a dar talleres. Entonces ya no estoy disfrutando una cosa cuando ya estoy pensando en otra. Si a ti te ocurre eso, es que el yo ideal no tiene fin. Nuevamente, si quieres, detén el video y conecta contigo y pregúntate, ¿cuál es ese yo ideal que a lo mejor tiene que ver con lo que me piden los otros, pero yo sigo sintiendo que algo me hace falta? Ese estado de carencia, de vacío, nos está diciendo que no es el yo ideal el que tenemos que llenar, sino regresar a nosotros, porque esa idea de querer ser alguien, a lo que nos va a llevar, diría este filósofo surcoreano, es a generarnos un estado de autoexplotación. Y cuando yo me autoexploto, lo que estoy buscando es llenar esos vacíos con trabajo, con relaciones, con un estado de diversión permanente, con un estado donde no soporto el aburrimiento y el aburrimiento me genera ansiedad y entonces estoy buscando llenar y llenar. Fíjate, si a ti te pasa todo esto, no quiere decir que todo esté perdido, sino que a lo que te invito es a que te sigas reflexionando. Y cuando te sigues reflexionando, lo que ocurre es que volteas a verte y empiezas a vincular tu cuerpo y a decir, mi mismo cuerpo me está diciendo que esto no está bien. Esto no está bien. Estoy
pretendiendo llenar unos zapatos que no corresponden conmigo, me alejo de mí y entonces, ¿qué hago? A veces esto me genera una proclividad al consumo. Empiezo a consumir muchas cosas para poder corresponder a ese ideal y aún así no es suficiente. Empiezo a comprar cosas que nunca voy a usar. Empiezo a querer pertenecer a estándares, digamos, donde los objetos me dan un sentido de pertenencia y entonces compro el teléfono que es el más reciente. Si lo puedes comprar, cómpralo. Yo no digo que no lo hagas, solo regresa a ti, pregúntate si realmente eso es solo para corresponder a un ideal, porque de lo que te está hablando es detente y revisa tus vacíos, porque tus vacíos no se van a llenar con objetos, sino con regresar a tu propia sabiduría. ¿Cómo regresamos a esa sabiduría? Con esto que estamos haciendo, que tiene que ver con empezar a darme cuenta cuáles son mis ruidos internos y cuáles son mis ruidos externos, cuáles son aquellas cosas que me alejan de mí y cuáles son aquellas cosas que me acercan a mí, ¿ok? Cuáles son aquellas voces que estoy interiorizando y que entonces se van convirtiendo en una transformación de mi yo ideal. Y aquí te voy a compartir otra diapositiva, déjenme buscarla, está por acá. Y mientras yo la voy buscando, ustedes vayan preguntándose, ¿qué me va pasando conforme escucho esta idea del yo ideal? A lo mejor la idea del yo ideal en ustedes era diferente. Déjenme buscar por acá. Ok, aquí está. Su idea de yo ideal era como justo tener la mejor versión de mí, pero a veces esa mejor versión de uno mismo no es la que yo soy, es la que me dicen que sea. Y si yo no pienso en eso, entonces lo que me ocurre es que me voy desconectando de mí. Y a veces, fíjense, por no lograr ese yo ideal, lo que me va ocurriendo es que puedo llegar a estados hasta depresivos porque me siento tan insuficiente de no alcanzar esa meta que entonces eh, voy llenándome de tristeza, voy llenándome de desánimo y puedo generar una psicopatología o al contrario. Casi siempre hablo de llevar, cómo nos podemos llevar nosotros a través de esto a la depresión o a la ansiedad, porque dentro del proceso de terapia con el que yo trabajo, hay, digamos, muchos estados que se confunden desde una depresión, una ansiedad, con justo un estado de idealización demasiado alto, en donde cuando empezamos a trabajarlo filosóficamente en la terapia, lo que hacemos es descubrir esto y entonces le vamos bajando rayitas o niveles a ese estado de autoexigencia porque me empiezo a dar cuenta de que no es el yo ideal el que me va a sacar de ahí, a alcanzarlo, sino que a veces hasta me puede hundir más, sino regresar a mis propias necesidades genuinas. Y cuando empiezas a descubrir tus necesidades genuinas, ya no necesitas un yo ideal, sino que empiezas a atravesarte desde quién eres y eso te lleva a generar un estado de ánimo diferente, te va dando alegrías desde el que tú eres, empiezas a conocerte y entonces eso que creíamos que era depresión solo era una crisis existencial en donde yo estaba generando vacíos, pero hay que tener cuidado porque a veces sí puedo llegar a esa depresión o al contrario, al autoexigirme, al querer alcanzar una meta, al hacer una cosa u otra, cuando no la alcanzo, entonces me lleva a la ansiedad, ya no a la tristeza como tal, sino a querer hacer más, me meto en más cosas, hago más cursos, quiero llenar más, digamos, posibilidades de engrandecer esto, pero me voy saturando y al saturarme entonces genero mucha más ansiedad, cuando lo que necesitamos hacer es bajarle a esta idealización, no porque yo me sienta un conformista, una conformista, sino que la idealización tiene que ver con estados ficticios de una sociedad que me está jalando. Pero cuando yo llego a mi propia realidad, lo que empieza a ocurrir es que no necesito idealizarme. Me basta con aceptarme sin generar un conformismo. Ahorita me voy a meter más, ya sé que les iba a compartir una diapositiva, en cómo es muy válido
tener un anhelo. Y por ejemplo, en la filosofía budista se le llama una aspiración, pero hay que ver que esa aspiración viene de este fondo de autenticidad, de este estado de que me convoca mi propio ser y que me va orientando a aspectos, a circunstancias en el mundo que me van a llenar, no me van a vaciar. ¿Ok? ¿Cómo me doy cuenta de esto? Cuando no es suficiente nada, significa que aquello que yo estoy consumiendo me sigue llevando a mis vacíos. Y a veces puedo hacer una pequeña cosa. De hecho, yo les comparto en mis redes sociales bueno, lo que yo les comparto es que se unan a un club que yo le llamo el Club de las Pequeñas Cosas, en donde estamos aprendiendo a ver las cosas pequeñas que me llevan a grandes felicidades. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezo a mirar de otra manera, empiezo a darme cuenta cuál es una necesidad que yo tengo, que a veces es descansar. Mi necesidad genuina es descansar, mi necesidad genuina es caminar, mi necesidad genuina a lo mejor no es ir a un antro que acaban de abrir, sino quedarme en casa haciendo nada, estar con mi pareja. Entonces, esas pequeñas cosas me empiezo a dar cuenta que no me llenan vacíos, sino que me regresan a mi propio estado de autenticidad o de sabiduría. Pero les decía hace un rato, para ya no perderme en esto y compartir las diapositivas, déjenme buscarlas acá. A ver, aquí está. Necesito darme cuenta cuáles son esos ruidos que me están jalando a ese estado de idealización. Un ruido interno que tiene que ver con una lucha interior constantemente. Esa lucha que me lleva a decir, yo tengo que alcanzar esto, pero por el otro lado también hay una vocecilla que me dice, detente, necesitas descansar y empieza a luchar. Es que si yo no lo hago ahorita, no lo lograré. Yo no estoy diciendo que no generes esfuerzo ni disciplina, ni que te vuelvas un perezoso, una perezosa, postergadora. Estoy diciendo, detente para revisar realmente que ese estado de idealización te está generando miedos, juicios, un estado ideal no alcanzable, una autoexplotación, te lleva a lo que yo llamo, y bueno, la psicología llamamos disonancia cognitiva, que es dos estructuras mentales que están chocando constantemente, ¿no? Quiero descansar, pero al mismo tiempo me estoy autoexplotando. Y ahí hay dos estructuras que chocan y lo único que logran es eh, pues meterme en un pensamiento rumiante y no solo eso, me llevan a estados de ansiedad. ¿Cuál es ese ruido externo que interiorizamos? Pues sobre todo son esos ideales de éxito, requerimientos sociales, voces introyectadas que rompen mi propio silencio. ¿A qué me refiero con esto? Voces introyectadas desde mis creencias que he comprado y que no he dudado. Voces introyectadas desde, digamos, mi infancia, que a lo mejor alguien, algún, digamos, cuidador, me dijo, es que tú tienes que lograr esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo me lo compré y a lo mejor yo quiero otra cosa, pero no me he detenido. Cuando yo, por ejemplo, me quedo con esta idea de generar todo el tiempo, déjenme aterrizar bien la idea. Mm, generar mi propio autoconcepto, la propia idea que yo tengo de mí, con lo que me han dicho que yo sea, simplemente me estoy conformando a través de requerimientos sociales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me doy cuenta de todos esos ruidos y les puse esa diapositiva para que le tomen fotito y pongan ahí, ustedes rellenen y digan, a ver, cuáles son esas creencias que me hacen ruido y que a lo mejor me están llevando a un estado de idealización que ya no corresponde conmigo, cuál es ese estado ideal inalcanzable, ¿ok? Porque aunque sea alcanzable, realmente me llena o en cuanto lo logro, ya estoy pensando en otra cosa, bueno. Vamos a ver entonces, cuando tú revises cuáles son esos ruidos, nos vamos a empezar a dar cuenta que tenemos una idea de nosotros que
no siempre va a corresponder a ese yo ideal. De hecho, se separa. ¿Cómo se conforma ese yo ideal? Bueno, el yo ideal, a partir de todos estos ruidos que tenemos, se conforma también de una autoimagen o lo que también en la psicología se conoce como autoconcepto. O digamos esa máscara, ese ego, ese yo superficial que nosotros vamos conformando a partir de identificarnos de cómo creemos que somos o cómo nos han dicho que somos y vamos creando este personaje, esta máscara que le vamos a llamar autoimagen o autoconcepto. Esa idea que tengo yo de mí me va alejando más de ese estado de autenticidad o de ese estado de sabiduría propia. ¿Por qué me aleja? Porque entonces yo ya no reacciono desde esa autenticidad, sino desde la imagen que yo tengo de mí. Y entonces puede ser que yo esté en una circunstancia digamos, en mi día a día, ¿no? Una circunstancia, déjenme tomar agua, denme chancita. Ujú. Ok, yo puedo estar en una circunstancia, por ejemplo, voy caminando en la calle y hay una persona que se cae, ¿no? Y yo paso a un lado y la dejo ahí. Y a lo mejor hay otra parte de ti que dice, oye, detente y échale la mano, ¿no? Pero tu idea de yo no me detengo porque voy derecho. Digo, yo espero que no haya muchas personas que tengan ese autoconcepto. Yo voy derecho, no me quito y voy con prisa y no puedo levantar a nadie, no le pasó nada, ya vi que se levantó, pero no me detuve. ¿Qué pasa? Yo tengo una idea de mí que a lo mejor me han dicho, no, tú eres una persona que, no sé, hay gente que incluso se vanagloria cuando le dicen, es que tú eres arrogante y eso significa que eres una persona con una, digamos, mm, no sé, o sea, me quiero detener porque luego nosotros vanagloriamos a personas que luego son tiranas. Y son tiranas porque vamos ensalzando esa idea de que la persona fuerte es una persona que no puede detenerse ante alguien que puede tener un tropiezo o una persona débil. Sin embargo, hay personas que luego lo que hacen es que cuando se detienen y se observan, se dan cuenta que realmente no son esa máscara. Piensa en ti. Piensa cuál es esa máscara que traes, ese autoconcepto que simplemente lo que hace es generar que esa imagen te vaya alejando de lo que realmente eres y entonces esa imagen a veces que tú tienes no alcanza a llegar a esos ideales. Y por ejemplo, esa persona que se fue de largo tiene un ideal de sí misma de ser una persona súper arrogante y una persona que es líder, como nos venden ahora, ¿no? Tú eres un líder, entonces tienes que ser un desgraciado. Y bueno, no siempre es así, ¿no? Pero digamos esos líderes falsos, ¿no? No un líder genuino, porque un líder genuino tendría compasión, desde mi punto de vista. Y entonces aquí lo que empieza a ocurrir es que esa autoimagen a lo que nos lleva es a generar un estado ideal mucho más elevado de esa máscara. Y cuando yo no me alcanzo, entonces hay una ruptura, primero, entre esa existencia auténtica o ese yo profundo ante digamos, yo superficial, ahí hay una ruptura, pero desde ese yo superficial hay otra ruptura, porque es la que nunca va a alcanzar a ese yo idealizado. Y cuando digo es metafóricamente, porque lo que realmente hay es vacíos. Me vivo a través de esos vacíos. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que empieza a ocurrir es que voy generando ese yo ideal. Ese yo ideal es un yo, un autoconcepto, esa máscara que tiene una pretensión de ser una cosa u otra, porque se da cuenta que el que es no es suficiente para ser aceptado por la sociedad o por los padres. Esto se va formando porque yo en la infancia generé una idea de mí a través de lo que me dijeron que yo era
Entonces generó una máscara que a lo mejor cuando yo llego a la escuela me dicen, ya no tienes que ser así. Y entonces aquel niño bonachón, tierno, aquella niña sencillita, empieza a decir, ay no, pero es que eso no le gusta a los demás. Yo debería. Y esa es la clave. Cuando yo empiezo a decir debería de, los deberías me van creando un estado de idealización. Y ese estado de idealización lo que hace es que empiece a buscar un estado de aceptación y de correspondencia constante. Ah, ahora no les gusta que me vista así, pues me visto de tal manera. Voy creando más esa máscara. Ahora resulta que se está usando, ya es por modas, que necesito ser de tal manera, porque también hay modas en el estado de ser, ¿no? Yo, si soy tierna, ya no vale la pena, ¿no? Hay, por ejemplo, no se imaginan en la terapia cómo llegan personas que quieren ser extrovertidas, porque ser tímidas ya no les funciona. ¿Eso qué significa? Que ser extrovertidas es lo que se está usando ahorita. Y la idealización llegan conmigo y me dicen, es que yo quiero aprender a hablar y a ser muy divertida y a ser una persona, los chicos, por ejemplo, que se atreva a acercarse con las chicas y vemos, a ver, espérate. Es un estado ideal, ¿por qué? Ah, no, es que me doy cuenta que así es como voy a tener más éxito. Y empezamos a profundizar realmente cuál es su necesidad en lugar de generar otra vez una máscara de idealización que está de moda. Entonces ahora todos tenemos que tener un canal de YouTube. Bueno, ya esto está pasado de moda, ahora es TikTok y todo esto, ¿no? Que también los tengo y que son funcionales, yo no digo que no, y que sí están de moda. Pero aquí podemos notar qué tanto es, por ejemplo, el querer ser extrovertido cuando a lo mejor tú eres una persona introvertida con un universo interno muy interesante y que es cierto, a lo mejor podrías compartirlo, pero a tu manera, no haciendo aspavientos y subiéndote en una mesa, si no eres así, ¿ok? Buscamos cuál es tu manera de ser, donde te sientes genuina, donde te sientes tranquila, donde no tiene que ver solo con modas. Entonces, ¿qué pasa? A veces una persona eh, que, por ejemplo, puede ser muy profunda, termina convirtiéndose en una persona muy superficial porque así le van a aplaudir y se va perdiendo cada vez más y más de sí mismo. Cuando me voy acercando a un modelo ideal donde me siento cómoda, me aferro a esa máscara, que digo, aquí me aplauden más, aquí me siento bien. Pero ¿qué ocurre? Empiezo a darme cuenta que ni aún así estoy conforme, ni aún así, porque he generado una autoimagen, por ejemplo, en donde yo les digo una cosa a los demás, pero a lo mejor internamente me siento tonta, me siento eh, no tan inteligente como me dicen los demás que sé, que puedo ser, pero como esa máscara de idealizada me está funcionando, no me doy cuenta también de cómo necesito sentirme yo, me voy alejando cada vez más y entonces, ¿qué pasa? El vacío se va haciendo más grande y empiezan a surgir no solo las psicopatologías, sino que necesito, por ejemplo, sentirme suficiente. Cada vez más, por eso el síndrome del impostor está muy latente ahora en nuestra sociedad, porque queremos cada vez más alcanzar un ideal y al no alcanzarlo me siento un impostor. Cuando lo que estoy logrando es que al sentirme un impostor, puedo entrar a estos estados de insuficiencia y hasta depresivos. Nuevamente lo que te estoy compartiendo aquí es, me regreso, porque luego empiezo a falsear. Cuando tengo ese estado de vacío, por ejemplo, me lleva, por ejemplo, a una incapacidad para amar, a una incapacidad para sentirme feliz, una incapacidad en donde me siento muy insuficiente hasta para dar una opinión, para dar una crítica, no pongo límites, ¿ok? Aunque aparente lo contrario, porque estoy solamente funcionando desde mi máscara, desde mi personaje. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Decir, ok, si me siento tan insuficiente, si no tengo ni la capacidad de poner límites y solo me voy quedando en esa máscara,
lo que voy a empezar a hacer, les decía hace un rato, es lleno vacíos, lleno mis vacíos y empiezo a, por ejemplo, empezar a hacer compras de pánico, empiezo a, por ejemplo, a llenar vacíos en el amor y entonces estoy buscando una pareja, otra pareja, otra pareja, otra pareja y ni aún así me lleno y a veces lo puedo confundir con que es la otra persona cuando soy yo, ¿no? No estoy hablando incluso ni de monogamia, ni de que esté mal tener muchas parejas o no. No es eso, la verdad. Simplemente es realmente darte cuenta qué es lo que necesitas. Entonces vamos generando un estado de dependencia con las cosas, con las cosas, circunstancias exteriores y con las personas también, porque creemos que nos van a llenar. Y entonces, como yo no me siento valiosa, como yo no me siento llena, lo que empiezo a hacer es otra vez sentirme cada vez menos y menos y menos y voy a generar un estado ideal más imposible de alcanzar, más imposible de alcanzar. Y entonces empiezo, por ejemplo, a sentirme insuficiente en una capacidad intelectual, pues me empiezo a llenar de teorías, de teorías, de teorías y nunca las llevo a la práctica. Si necesito, por ejemplo, sentirme, por ejemplo, bajo de voluntad o de energía para lograr algo, empiezo ahora con una conducta, nos dice acá en el libro, déjame ver cuál es, déjame recordar cuál es en el arte del ser, nos dice Mónica Caballé, que cuando me hace falta voluntad, entonces yo me quedo como en un estado de terquedad, porque otra vez creo que lo externo me va a llenar ese vacío. Y cuando yo lo que necesito es una valía profunda, un validarme a mí misma, lo que empiezo a generar es vanidad. Entonces, otra vez, creo que lo externo son estrategias de ese yo ideal para seguir alimentándose. Y esos son los vacíos que me van generando un estado de soledad también. Me empiezo a sentir aislada, me empiezo a sentir sola y ya no solo estoy buscando ser mejor, sino que nada me es suficiente para sentirme realmente completa, realmente plena, realmente suficiente. Pero démosle un giro a esto, porque no nada más vamos a explorar qué es lo que me lleva a esto, qué es importante para que te revises, sino que empiezo a darme cuenta entonces que ese yo ideal es una proyección del deber ser de los otros, pero que yo no estoy dudando. Digamos que es una ficción que nunca voy a alcanzar, pero eso quiere decir que entonces me voy a conformar, eso quiere decir que me voy a mantener en un estado de, ¿cómo decirles? En un estado de, pues, de este conformismo que también me lleva a no querer ser nadie. No, no se trata de eso, ¿ok? Hay que ser claros, pero no idealizando, sino dándome cuenta que es realmente lo que quiero. Y eso es lo que les quería compartir de hace rato porque son dos herramientas que nos van a ayudar. Identificar cuál es mi necesidad genuina y mi necesidad emergente, ¿ok? Mi necesidad genuina es en la que yo noto que incluso me lleva a, eh, a conectar con una necesidad de mi cuerpo. ¿Ok? Mi necesidad genuina a veces puede ser que tengo hambre y tengo hambre, mi cuerpo me lo está pidiendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo horas que no como y no me he dado cuenta, ¿no? Y no necesariamente es mi estómago el que me lo está pidiendo, pero una necesidad genuina es cuando me detengo y digo, ay, hoy he trabajado tanto que ni me he dado cuenta que no he comido, ¿no? Por ejemplo, eso. Y entonces me detengo. O al revés, me estoy dando cuenta que una necesidad genuina es que descanse, es que me detenga, ¿ok? Es que sea más consciente de lo que estoy consumiendo, pero no voy a poder darme cuenta en la diferencia que hay entre un yo ideal y un anhelo del ser.
¿ok? Un anhelo profundo que viene de esa necesidad profunda si yo no me detengo. ¿Cómo voy a distinguir esta necesidad genuina de una necesidad emergente? La necesidad emergente viene de la prisa y viene de resolver algo externo. ¿Cuándo? Y justo de requerimientos sociales que tienen que ver con el yo ideal. Entonces yo me pregunto, a ver, a veces no es tan fácil distinguirlo porque luego hay un disfraz, ¿ok? Hay un disfraz que me dice, no, si es una necesidad genuina, pero es el mismo yo, el mismo ego disfrazadito, ¿no? Ah, no, mi necesidad genuina es que necesito descansar, entonces me voy a quedar todo el tiempo. Aguas. Porque si yo no me detengo y digo, a ver, yo tengo que entregar esta tarea para tal día y no es una necesidad genuina, estoy postergando y ahí necesito revisar si no hay un autoengaño, ¿ok? Pero cuando yo me detengo realmente, es literal, tomo un espacio para mí, me quedo en mí, incluso hasta me doy una pausa para mí, cierro mis ojos y me pregunto, ¿qué necesito realmente y genuinamente? Y cuando yo me detengo, y eso se los he compartido en los últimos programas, espero la respuesta desde un silencio, espero la respuesta desde una tranquilidad, interpreto lo que me está diciendo mi cuerpo. ¿Qué necesito en este momento? Me doy ese espacio, a lo mejor no hay una respuesta rápida. Y a lo mejor esa necesidad va surgiendo con el tiempo, esa necesidad genuina. Pero siempre me estoy diciendo, hey, no hagas eso, pero lo hago. Cuando yo me detengo y escucho esa voz, esa sabiduría, va a surgir la necesidad genuina. Necesito hacerlo y practicar para darme cuenta, ¿no? A lo mejor ahorita dicen, ¿a poco es tan sencillo? Sí, es tan sencillo como detenerme, generar nuevamente un estado de reflexión y preguntarme, ¿realmente necesito esto? ¿Qué necesito honestamente? Si yo utilizo esas palabras honestamente, genuinamente, originalmente, yo misma estoy convocando ese estado. Pero si es una necesidad así de, no, no, lo tengo que hacer rápido, no es que esté mal, hazlo, pero date cuenta de dónde viene. Viene de un estado muchas veces de inautenticidad, porque no es lo mismo un anhelo que yo tengo. Por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo un anhelo en este momento y les estoy diciendo la verdad de estar más conectada con mi lado espiritual. Y por eso es que les he estado compartiendo todos estos programas, porque yo he estado haciendo una práctica espiritual mucho más profunda y yo misma tengo un anhelo de conectarme con mi silencio, por ejemplo, ¿no? Tengo un anhelo, ¿cómo me doy cuenta? Porque cuando me detengo, escucho mi voz genuina, me convoco a ello y yo digo, necesito un silencio, necesito parar. Y eso no quiere decir dejar de trabajar, dejar de hacer estos programas. No. Entonces, ¿qué estoy haciendo? A veces es un silencio mucho más de mi diálogo interior. Necesito un silencio de lo que me digo todo el tiempo. E incluso hay que tener cuidado porque a veces puede estar de moda decir necesito silencio y entonces, ¿qué hago? Empiezo, no sé, no quiero estereotipar, lo digo con mucho respeto, pero a mí me pasó cuando yo recién me empecé a vincular con la filosofía budista, que fue hace más de 15 años, empecé a generar un estado de espiritualidad falso, ¿ok? Eso me llevó a luego buscar uno genuino, pero al principio era como, no, yo necesito meditar. Y entonces me gustaba que me vieran meditar o decir yo medito, ¿no? Me daba ese yo idealizado, ese yo espiritual idealizado. Aguas, porque entonces lo que ocurre aquí es que me voy otra vez perdiendo de mí misma. Y cuando yo me pierdo de mí misma, no me doy cuenta que voy generando una máscara y otra máscara y dejo de escuchar ese anhelo que es genuino, pero que es diferente al yo ideal. Entonces hay que ver
cuándo es esa necesidad genuina y cuándo no, y cuándo tiene que ver por requerimientos sociales. Ahora también se está usando, por ejemplo, la máscara del espiritual, y yo tengo que tener mucho cuidado en eso, porque si corro el riesgo y lo sigo corriendo de entonces generar esta máscara. Y al rato a lo mejor empiezo a vestirme de una manera diferente. No quiere decir que a lo mejor sea muy genuina. Por ejemplo, ya tengo un rato queriéndome poner ropa mucho más cómoda, ¿no? Ahorita traigo una falda súper amplia, pero sigo usando mis calaveritas porque me gustan, porque me llevan a gestionar lo que yo pienso sobre la impermanencia, ¿ok? Pero en un momento hasta pensé, ¿y si me empiezo a vestir de blanco? Y dije, no, yo casi toda mi vida me he vestido de negro. O sea, poco porque me he visto de negro no voy a ser una persona espiritual. Pensemos en esos estereotipos. Necesito cambiar totalmente, ¿no? Incluso cuando me rapé me di cuenta que si era una necesidad genuina o no. Yo sigo creyendo que sí lo fue porque me siento cómoda y porque creo que mm, me lleva a un estado de practicidad y de honestidad conmigo. Esas son digamos, mis focos de atención para darme cuenta, sí, estoy siendo genuina, pero busca los tuyos. Yo casi siempre los descanso en esta idea de me da tranquilidad. Si me da tranquilidad, es genuino, pero a veces si me da ansiedad, ¿ok? No necesariamente es genuino. Entonces necesito darme cuenta si esa necesidad viene de un anhelo, porque puede ser una aspiración a necesito habitarme más en este silencio, o porque se está usando la idea del silencio, entonces sí, lo voy a hacer. Pero es una necesidad que está moviéndome mucho, hay un deseo de generar cada vez más silencios, entonces estoy tratando como ya tengo rato, meses que no veo series, como 5 meses, y me ha generado un espacio increíble. Yo creo que por eso les estoy compartiendo todos estos programas, porque me está pasando a mí. Yo digo, a ver, no tropiecen en lo que yo he tropezado, pero a veces ustedes tienen que tropezar para darse cuenta, ¿no? Y si estoy solo vinculándome con un yo idealizado, pues bajarle, ver qué es lo que estoy necesitando realmente en lugar de estar generando vacíos, ¿no? Y esto no quiere decir que yo no muchas veces necesite esa máscara. Bueno, a veces esa máscara está ahí para decirme, justamente, ya no funciono. Pero no me voy a poner ahora otra máscara de espiritualidad para sentir que es mejor. Hay que tener cuidado con eso. Yo tengo mucho cuidado. Cuando ustedes me vean que ando por ahí, pues mándenme un mensajito y a lo mejor yo puedo decir, bueno, tú lo ves como máscara, pero no es la mía, ¿no? Porque también es eso. Hay quien nos dice, estás en una máscara, pero yo lo siento genuino y sé que no me estoy engañando y viene de una sensación profunda. Por favor, respétalo y que no te hagan creer que eres una máscara. Pero si a lo mejor te hacen dudar y dices, bueno, puede ser, también podemos escuchar al otro, porque entonces lo que empiezo a hacer es pervertir mi propia búsqueda y corremos mucho el riesgo porque la verdad hay mucho requerimiento social. eh, y entonces aquí es donde juega, con esto voy a ir cerrando, otro elemento que es importante, ya no solo revisar la necesidad profunda, la necesidad genuina, y digamos que estas son las mismas, o una necesidad emergente muy práctica en donde, no, necesito comprarme el iPhone. Pues pregúntate si es una necesidad genuina y tú resuélvelo, ¿ok? Si es genuino o te estás engañando o tiene que ver por un estado ideal. Necesito descansar, ¿es genuino o solo es pereza? Necesito salirme del trabajo, ¿es genuino o te da miedo que porque te están retando? ¿Ok? Entonces pregúntate esto, porque eso está muy ligado a la honestidad. ¿Cómo empiezo a soltar el yo ideal y lo que voy logrando es un estado de honestidad? ¿Ok? Empiezo a darme cuenta con esta honestidad que me estoy dando nuevos significados, ¿ok? Yo misma, Glafira Rocha, me empiezo a dar nuevos significados, pero no quiere decir que me
vuelva a aferrar a ello, sino que me sigo cuestionando. Cuando yo soy honesta, empiezo a darme cuenta que estoy lista para vulnerarme, que estoy lista para decir, híjole, porque sí, la verdad sí es duro decir es que si ya no correspondo a esos ideales, si ya no correspondo a esos requerimientos, si empiezo a ser honesta conmigo, si empiezo también a generar un estado desde lo que es más orgánico en mí, esta necesidad que me está convocando profunda, un anhelo que me está invitando a también lograr eh, una significación diferente de mí que no es una idealización, también necesito renunciar a los beneficios que me da ese yo ideal. Y ahí es donde ya no nos gusta, ¿no? Por lo menos yo lo acabo de descubrir, estuve en mi terapia, porque yo también tengo terapia, llevo un asesoramiento filosófico y me empecé a dar cuenta que en esta desidentificación que tengo de este estado ideal, me está costando trabajo también dejar los beneficios que me da ese yo ideal. Pero entonces aquí, para soltar el yo ideal, van a suceder varias cosas y que a mí me están sucediendo y por eso te las comparto. Empiezo a sentirme incómoda, empiezo a darme cuenta, entonces si ya no tengo esos beneficios que me da ese yo ideal que yo me he hecho o que yo he querido alcanzar, o esa idea que tengo de mí, ese autoconcepto, ¿en qué me voy a convertir? ¿Cuáles son los beneficios de quedarme en mi honestidad? Y entonces al generar esto, también me doy cuenta que hay que renunciar. Entonces veamos, ¿cuáles son las herramientas para ir soltando el yo ideal? Regresar a darme cuenta cuál es mi necesidad genuina y cuál es la emergente. ¿Ok? Darme cuenta que me voy a ir quitando la máscara y me voy dando nuevos significados y esto me va llevando a mi honestidad. Pero cuando yo soy honesta, me doy cuenta que necesito renunciar. Empieza una renuncia a todos esos beneficios, ¿ok? Que me daba ese estado idealizado o generar este estado idealizado, pero que también eran superficiales y que me llevaba a un vacío. Y empiezo a ganar desde ese estado de renuncia un autoconocimiento de otros, eh, de otra idea de mí que yo no conocía, pero que ya no parte de un autoconcepto falso, sino de reconocerme como la que soy desde un estado de congruencia. Entonces, fíjense, honestidad y congruencia van surgiendo solitas. Ya no me quedo como en un échale ganas, sino esto es más orgánico, no es forzado, de veras que sola te vas diciendo, a ver, esto ya no lo necesito, ya no quiero esto, me doy mis espacios de aburrimiento y me doy cuenta que empiezo a buscar nuevas cosas, nuevas amistades, nuevas maneras de mí. A lo mejor lo que me está pasando a mí es como, ay, ya no estoy dispuesta a usar, por ejemplo, mi vestimenta, nada que me sea incómodo, nada que me ajuste demasiado, ¿ok? O nada que sea de más, digamos, que me lastimen o alguna ropa que me esté como lastimando un brazo o algo, digo, ¿por qué me lo voy a poner? Esa es la medida, ¿no? Ah, porque es lo que se usa o no. Bueno, eso es lo que yo estoy buscando, a lo que estoy llegando, pero eso no quiere decir que sea fácil, porque necesito renunciar también a los beneficios que me da mi máscara. Y ahí es donde nos duele, y ahí es donde no nos gusta, y ahí es donde dices, no, yo mejor me voy a un estado idealizado, pero también me va a seguir generando vacíos. Entonces pregúntate tú, estoy dispuesta a soltar la máscara, a soltar esos ideales para realmente conocerme? Porque lo que te estoy diciendo ahorita, a lo que te estoy invitando es, regresa a ti, pero en ese regreso a ti, y por eso se los puse hace poco en un programa acá, vas a atravesar la noche oscura del alma. Si quieres, ve el programa, si ponle Glafira Rocha, la noche oscura del alma, porque la noche oscura del alma es justo el regresar a ese estado de autenticidad, pero soltando y renunciando al otro. Y no me gusta porque entonces ya no voy a tener los mismos beneficios, ¿verdad? Bueno,
pues dejémoslo aquí para no tardarme más, porque ya estoy hablando demasiado. Hasta se me olvidó compartirles todas las diapositivas que les traía, porque también a lo que nos empieza a invitar este estado es cada vez más a un proceso de contemplación, pero no desde un estado narcisista, ¿ok? Sino desde una contemplación de mis propias necesidades genuinas, observarme de otra manera y sobre todo lo que nos convoca este programa, saber quién estoy siendo. Gracias por acompañarme. La próxima semana vamos a estar hablando, un poco rompiendo con esto, pero no tanto, es cómo lograr una relación sana con la escritura. Este programa lo voy a hacer porque me lo sugirió alguien. Lo voy a vincular con esto porque vamos a hablar cómo romper esos estereotipos, esos mitos también del ideal del escritor, por ejemplo, o del ideal del quien está haciendo una tesis, esos ideales que luego justo nos alejan de la escritura. No es que yo tengo que levantarme y desvelarme y escribir a todo lo que da, y entonces voy haciendo una relación insana con la escritura que luego lo que hago es soltar aquellos textos porque me empiezan a dar miedo y vamos a buscar cómo llegar desde una relación sana con la escritura hacia una escritura inspirada, una escritura desde este estado profundo de sabiduría. O sea, va un poco hacia lo mismo, pero estamos buscando una estrategia y una herramienta diferente como la escritura, ya no como una escritura impuesta, sino una escritura con una relación, digamos, de amor profundo, ¿ok? No de amor-odio, ¿vale? Bueno, pues les mando un abrazo y nos vemos próximo lunes para hablar sobre la relación sana con la escritura y también para seguir reflexionando y reflexionándonos. Gracias. Bye.